Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo y son las 4 de la tarde. Esperemos Gloria al Señor, romper el aleluya. récord. Estamos en el capítulo 9 de Romanos. De ayer el hermano estuvo predicando acerca de la elección, hermanos. Amén. Y solo lo voy a trillar un poco, algunas cosas que el hermano no habló, pero verdad lo que me tocó hablar es del 18 para el 33, pero lo va a entender todos sus versículos cuando estemos hablando esta parte. Pónganse en pie, hermanos, digamos gracias a Dios en esta tarde. El tema que tiene ese capítulo es la elección y la soberanía de Dios, o sea, de lo que Dios es soberano y Él elige a quien Él quiere, y Él quiere y hace como Él quiere porque Él es Dios. Él es soberano y Él es absoluto. Él no tiene nadie que le diga, pues a ese salva o a ese no. No, Él es Dios. Él es Dios soberano sobre toda creación, sobre todos nosotros, sobre todo el mundo. Así que vamos a leer del versículo 18 al versículo, vamos a leer al versículo 29 solamente. Ya después usted va a entender los demás versículos al final ¿Del capítulo 9? del mismo capítulo. Capítulo 9, verso 18, el versículo 29. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leerlo antifonalmente. En el último verso nos unimos. Dice la Biblia, hermano, en el nombre de Jesús, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mira el vaso de barro al que formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. a los cuales también llamó, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también que Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Todos juntos. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma lo habríamos venido a hacer, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, perdón. Y te pedimos que nos estés enseñando. Dependemos de ti, Señor, y sabemos que fuera de ti no hay quien salve, no hay nadie que nos pueda administrar solo tu palabra. Nadie nos puede dar la ayuda que necesitamos en nuestras vidas, y sabemos que solamente tú puedes glorificar tu nombre. Te pido en esta tarde que tú estés tocando, limpiando, purificando, estés haciendo saber acerca de lo que tú has hecho, Señor, de lo que tú has regalado, de la vida eterna, de la fe en Jesucristo, y de que tú eliges a las personas, y que tú eres el único Dios que eliges a cada vida, a cada persona, Señor. Padre, te pido en esta tarde, en el nombre de Jesús, que esté tomando el control. En esta tarde, a medida que estemos hablando, tu palabra pueda llegar al corazón y pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto digno de arrepentimiento, Señor. Confesamos tu nombre y declaramos que tu palabra no vuelva a ti vacía, antes de ser la obra por el cual tú le enviaste, y te damos gracias en esta tarde. Dios mío, toma lugar y control en esta tarde. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar, hermano.
Un poco de problema por mi Biblia, está un poco rota. Tengo un blue ahí que lo conseguí, la voy a pegar y espero Dios ya pegarla y estar bien. Y a veces siento que la voy a despedazar si la jalo mucho. Pero volviendo al tema, hermano, nosotros en el capítulo 9, nosotros estamos viendo, solamente voy a mencionar unas cosas para llegar a los puntos que quiero llegar, pero dice la Biblia en el 9 que Pablo era un ministro de Dios y era una persona que no mentía. Es decir, su conciencia le daba testimonio en el Espíritu de que él era un hijo de Dios y que todo lo que él había dicho era verdad. Habla del Espíritu de verdad que estaba en él y él dice, yo no miento. Cuando alguien dice que es cristiano, pues no debe de mentir, ¿verdad? Que si nosotros decimos somos cristianos pero mentimos, estamos mal, ¿verdad? Mentirosos, ¿verdad? Y la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Pero Pablo decía esto porque había llegado a Cristo y ahora él tenía una actitud de verdad en su vida y tenía la verdad en su corazón. Pero luego del 2 dice que tenía gran tristeza. Pablo se preocupaba, es decir, por los que no tienen salvación. Y esto tenía que ver con su raza, porque él era judío. Y él expresa esto y empieza a decir, tengo en el 2 gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, él tenía dolor en su corazón. ¿Por qué? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que no son mis parientes según la carne. Es decir, Pablo tenía una petición, pero Dios no se la iba a conceder, porque esa petición era imposible, puesto que Pablo no podía redimir el corazón de las personas. Y aquí sucede algo que dice él, se preocupaba por la salvación, es decir, de sus paisanos. Sentía dolor en su corazón, compasión por ellos. Y es uno de los puntos que nosotros debemos de saber, que tenemos que tener compasión por las demás personas que no han sido salvas. Tú ya fuiste salvo, gloria a Dios, pero tienes que tener compasión, porque si no tienes compasión, entonces no ha llegado Cristo. Porque solamente una persona que tiene compasión en el corazón por las vidas es una persona que se desciende de donde está y va, no importa dónde está la situación. Dios es capaz de poner eso en el corazón cuando nosotros hemos creído y hemos depositado nuestra vida en Él. Diga amén. Amén, gloria a Dios. Cristo si no, vive. diga no, también, gloria al Señor. Y ahí donde yo estamos estudiando, a Manuela predicó, y decía, diga amén. Y todo el mundo decía, y pues ella más se fortalecía porque decía que dijeran amén, ¿ya? Para después decir otra vez lo mismo y aseverar ella lo que estaba diciendo. Pero yo digo que la gente entiende cuando uno le habla sencillamente. Y otro de los puntos, hermano, que tengo que recalcar aquí es de que no importa, hermano, él es una persona realmente que no importa lo que costara. Fíjese hasta dónde él fue, qué grado expresó eso, que él fuera maldito por causa de sus paisanos, que la maldición caiga sobre mí. ¿Ve? Dios no iba a hacer eso como si dijéramos, bueno, me salvó Dios y ahora resulta que es una maldición. No, la salvación que él hizo fue real, hermano, fue perfecta. Y la salvación no trae maldición, trae bendición a la persona que ha creído por la fe. Amén, aleluya. ¿Ve? Cuando usted llegó a Cristo, Dios, hermano, debe de saber, elige, como eligió a Pablo. Dios escoge, no usted se escoge. De muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos los elegidos. No irán todos a la gloria. Definitivamente nadie que no ha creído en Cristo va a ir, pero el que ha creído va a ir. Y la Biblia dice que le daba testimonio el Espíritu de que es hijo de Dios, ¿sí o no? En su conciencia, ¿verdad? Y eso lo dice el Espíritu. Decía el hermano ayer que las personas sabían y saben quién está en Cristo y quién no está en Cristo. Quienes no están en Cristo no van a recibir, no van a entender. Pero los que están en Cristo van a recibir y van a entender de que Amén. Dios le ha hecho una elección para ellos. Amén, amén. Él le ha escogido del mundo, lo ha traído a Cristo, lo ha traído a la vida eterna. ¿Qué significó esto? Resueltamente de que si el Padre no lo trae a mí, no es mío. Cristo vive. Si el Padre no lo trae, no puede venir a mí, no es mío. Santo es el nombre de Cristo. Los judíos, algunos judíos en el capítulo 8 de Juan decían que eran hijos de Abraham, pero ellos estaban adjudicando algo por el simple hecho no biológico, y Dios no se guía por los designios o por el hecho de que vengo de mi descendencia biológicamente. Ya él es un cristiano. No, él se guía por su estándar de su justicia, que el justo vivirá por la fe. Amén. Entonces en el versículo
4, dice que empieza hay 4 palabras. Y hasta para pedir, hermano, debe de saber pedir. ¿Verdad que Pablo, eso nunca se lo va a conceder a Dios? Así que cuando usted pida, sepa pedir. Porque Dios no va a hacer algo que no está acorde a su palabra ni a su voluntad. Usted debe pedir acorde a su voluntad. Entonces, en el capítulo 3 habla de que ellos fueron ¿qué? Los israelitas son los cuales son la adopción y la gloria del pacto, de la promulgación de la ley y el culto de las promesas. Esto quiere decir que Dios escogió a Israel, los adoptó, decía el hermano ayer, los adoptó y fueron hijos de Dios elegidos, hermano. Fue solamente Israel. No adoptó a otro pueblo, adoptó a ellos. Así como usted y yo nos adoptó a nosotros por medio de Cristo, por la fe nos ha adoptado. Y una persona que es adoptada, ¿qué es lo que crees tú que pasa cuando Él adopta a una persona? Ve a los niños del hermano, Él los adoptó. ¿Y qué es lo que hacen los niños? ¿Qué? Él les da de comer, Él los atiende, Él está con ellos. Él tiene que ver por ellos, son sus hijos, están adoptados, viven en su casa. Él les da el techo, les da todas las cosas porque son adoptados. Y Él tomó la responsabilidad de que Él los había ido a pedir y fueron ¿qué? Adoptados. Suyos. ¿Ya? Él se preocupaba, Pablo, por su nación y por los suyos. Usted debe de preocuparse ¿por qué? Por todos, ¿verdad? No solamente por su nación, por los suyos y por todos aquellos que no han creído. ¿Ve cómo es que la adopción es sencilla? Cuando ha creído. Y es que Israel se le dio la gloria. Ellos vieron la gloria de Dios, hermano. ¿Dónde empezó la gloria de Dios? En el monte de Sinaí. Allí empezó la gloria de Dios. A Israel viendo la gloria de Dios. ¿Con quién? Con Moisés. No con Abraham. Ahí empezó porque la ley vino. Abraham, acuérdate que él fue salvo por la fe y había creído, pero no había venido la ley. Después vino la ley, cuando llegó el tiempo de Moisés. Esa es otra etapa, otra dispensación, donde Dios le da la ley a Moisés o al pueblo y él ve la gloria de Dios en el monte Sinaí, donde Dios habla a Moisés, a una persona. Dios escogió a Moisés, qué interesante. Un hombre que se llenaba de ira, a lo mejor. Un hombre que mató a 2 egipcios, pero Dios lo llamó. ¿Ve? Porque como Él sabe, Él conoce los corazones de las personas. Cuando Él elige a una persona, Él sabe lo que la persona es capaz de hacer por su nombre. Amén. Él sabe la capacidad y Él sabe lo que está en su corazón de con nosotros. Y Él sabe si tú efectivamente has creído o no has creído. Y Él sabe el corazón lo conoce Dios. Nadie lo conoce más que Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos saber, Dios escogió a Moisés. Y después, ¿sabes qué? Tú agarras a tu hermano Aarón y también a él. Y ves que la vara de Aarón reverdecía. ¿Sabes por qué? Porque Dios había llamado a Aarón para el sacerdocio. Y Moisés era una persona que había llamado a Dios y que él estaba en otro asunto. Pero Dios alcanzó a Moisés. Vemos la gracia de Dios en Moisés. Hermano, yo vieron la gloria de Dios. Pues aquí dice los pactos, dice pacto, pero la palabra que aparece pacto no es pacto, es pactos. Es decir, Dios es un Dios de pactos, ¿sí o no? Amén. Es un Dios de compromiso. Es un Dios que hace de convenio. Es un Dios que siempre tiene convenio con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Fue pacto para compromiso, más compromiso, compromiso cada vez. ¿Por qué? Porque las personas que han creído en Cristo y Dios las ha llamado son personas que tienen ¿qué? Compromiso con Dios. Amén. No tienen compromiso con la gente, con la carne, con el hermano, con el amigo, con quien duerme o que hay. No, tienen compromiso con Dios. Aunque tenemos compromiso ¿de qué? De honrar a Dios con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Entonces hay un compromiso. Cuando una persona no tiene compromiso, Dios no puede pactar con él. No es de que, hermano, mande su ofrenda, pacte con 20, 30, 50 pesos. Eso no es pacto, hermano. Me preguntaba una hermana, no dice el nombre, pero decía, oye hermano, pero ¿cómo crees que si tú das una ofrenda, Dios va a pactar contigo y te va a dar una bendición? ¿Ah, sí? No sabía yo. Los compromisos que tenían los hombres eran con Dios y con obedecer a su palabra. Los compromisos y los pactos no eran pactos que hacían nada más porque sí, eran pactos basados en la obediencia a Dios, en consagrar su vida a Dios y servirle a Dios por encima de lo que sea. Ese era el pacto que hacían los hombres, las personas. Ve a Abraham. Ve, a lo mejor vamos a ver dos biografías nada más, Esaú y Jacob. Vamos a ver esa biografía ahorita. La vamos a ver y vamos a ver quiénes de los dos, aunque uno supuestamente era el primogénito y el otro,
que no era el segundo y no el primogénito, fue elegido por Dios, no por un hombre. Cuando Dios nos llama, yo no puedo decir, Dios, fíjate bien, cuando Moisés iba arriba a la cumbre, e iba con Josué, porque Josué estaba a sus pies y aprendido de él, dice, no, que no suban ni un animal porque lo voy a matar. Josué se quedó a media montaña, no pudo subir. No le dijo, hey, ven acá, ayúdame. Dios no le dijo, no quiero que subas más, que subas tú, porque yo te escogí a ti te voy a hablar solamente. Entonces deben entender algo, que Dios es un Dios soberano, y es un Dios que cuando Él dice algo, hermano, debes de entender el nivel de Dios. No baja fuego aquí, nos consume a todos. Mire, hermano, Dios es un Dios de pactos y a Él se le reveló la ley. La ley de los principios eternos, donde el hombre iba a caminar e iba a agradar a Dios. Amén. Entonces ellos tenían grandes privilegios, fueron adoptados, fue el único pueblo que fue adoptado, fue el único pueblo que vio la gloria de Dios, fue el único pueblo que fue pacto tras pacto, recibió los pactos de la promesa y la ley se le dio a ellos. Amén. Dice más abajo, estoy parafraseando los versículos, que le dijo, ¿sabes qué? En el 7, bien, hay un versículo que me llama mucho la atención, y es que es un versículo, en el versículo 5 que sigue, dice, ¿en quiénes son los patriarcas? ¿Ve por qué son pactos? Porque los patriarcas el pacto fue pacto tras pacto, se convirtieron en pactos. Por eso estoy diciendo que son pactos y no pactos como aparece en su Biblia. A quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Fíjense cómo presenta Pablo a Dios, ¿Cómo lo presenta? Que Él es Dios. ¿Cómo dicen las personas que Jesús es un ángel, o religiones o las sectas que están hablando hoy en día? Él dice y declara, ¿de cuáles son todas las cosas? Bendito por los siglos, dice. Ahí está un versículo que aparece ahí, y que es un versículo que cuando lo estaba viendo digo, Él está afirmando de que Jesús no solamente era Jesús, el Cristo, era Dios mismo. No era simplemente un humano, era Dios mismo encarnado, según la carne. Y le dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de los israelitas son israelitas. No, la palabra de Dios no falló, hermano. La palabra de Dios se cumplió. Todo lo que Dios te ha dicho en la palabra se cumple aquí en la letra. Tarde que temprano se va a cumplir. Lo que tú siempre vas a cosechar, es decir, lo que tú eres. Si tú sembraste la vida eterna, te plantaste en Cristo, vas a fructificar. Pero no te plantaste en Cristo, no vas a fructificar porque tú elegiste mal, equivocadamente. ¿Ves lo que estaba pidiendo Pablo? Equivocadamente quería hacer una elección que él no le pertenecía y que Dios nunca se la daría, porque él no podía ser maldito por causa de sus hermanos y morir por la vida de todos sus conciudadanos. ¿Ves lo que está pasando? Entonces, no, Dios no falla, hermano. Mira, hermano, cuando Dios te da una palabra, fíjate lo que le decía yo ayer, estaba oyendo lo que platican. A veces yo oigo y pongo cierta atención en lo que ustedes platican. Y el hermano le decía al hermano, si el hermano el tuyo que viene, él no se afirma, él sigue, Dios lo ha bendecido, mira dónde estás y que no sé qué tanto. Yo estaba oyendo, entonces decía, yo estaba viendo la Biblia, cuando él estaba hablando, estaba analizando el versículo, decía, ¿cómo es que Dios me está hablando? Porque me está hablando de trabajo y me está hablando aquí. Entonces decía yo, ¿cómo? Dios, hermano, tiene una palabra, tiene un propósito. La palabra de Dios se va a cumplir cuando tú entras en el camino de Dios y empiezas a obedecer a Dios. Si Él se levanta, si Él sigue mi camino, Dios le va a dar más. Pero si Él se para, se va a parar la bendición, decía, ¿verdad? No que pierda su salvación, pero se va a estancar. Y cuando Él se estanca, ¿visto el agua que está ahí? O que se estanca, ¿cómo se apesta? Sí. ¿Cómo se apesta? ¿Ven feo, ¿Se ha visto la agua? Entonces, así es el propósito de Dios, hermano. Dios no es que apeste, no. Dios es la palabra de Dios, pero no puede darte más porque no estás cumpliendo la palabra que Él te ha dado. A veces nos da una palabra. Dios nos ha dado muchas cosas por su palabra. No es que venga, pastor, póngame la mano, o un profeta, alguien que me dé una palabra. No, la palabra de Dios que está aquí, ella se va a cumplir. Cuando tú tienes propósito, Dios va a sacarte para hacer la obra que Dios te ha encomendado que hagas. Pero si tú no obedeces, pero si tú no caminas, ¿cómo Dios va a obrar? ¿Cómo? No puede orar. ¿Cómo puede cambiarte si no oras? ¿Cómo puede usarte? ¿Cómo darte la versatilidad en su palabra si no estudias la palabra, no eres eficaz en la palabra? ¿Cómo? Amén. Pablo le dijo a los corintios, ustedes deben ser maestros ya que están ahí, tú quieres
tienen leche, deberían ser maestros. Enseñadores de mujeres, de hombres, deben ser maestros. Esta palabra no me gusta, pero tengo que decirla. Hermano, Dios elige a la gente. Dios te eligió a ti. Amén. Me eligió a mí, nos eligió. Y el pueblo tan pequeño, tan insignificante, dice la Biblia, de Israel, no eligió a él. ¿Por qué no eligió a Estados Unidos? ¿Por qué no eligió a Rusia? ¿Por qué no eligió a ese pueblo? ¿Por qué no eligió a grandes potencias? Como Japón, como China, como Rusia, que son potencias. Algunas. Amén. La Unión Soviética. A un pueblo, a un remanente pequeño. ¿Saben por qué? Porque de lo vil y no menospreciado para avergonzar a los sabios. Él escogió eso, hermano. Santo es tu nombre. Él lo escogió. A lo mejor cuando estás en tu vida del pecado, ya dice Dios, no lo necesito. Dios viene y te trae y te empieza a agarrar y dice, oye, ¿a poco sí? ¿Ves cómo era Pablo? Era un tremendo, era un amargado. Porque que separaba los nombres del Señor, aquellos que estaban proclamando el Evangelio, y decía, no, los voy a matar y voy tras ellos. Venía con un aire, se encontró con Dios y ¿qué? ¿La palabra de Dios falló? No, mira lo que hizo Dios con Pablo cuando lo escogió. Y a veces decimos, ay, yo voy a escoger. ¿Tú vas a escoger? Es Dios el que escoge. El hermano decía que ayer si nosotros predicamos la palabra, Dios va a hacer el efecto. No sabemos, un día a lo mejor vamos a encontrar gente allá. Dios la escogió, Dios la salvó. Pero lo cierto es que vamos a ver si alguien se salvó, Vamos a ver el fruto, vamos a ver ¿qué puede ser? 1 año, 2 años. Vamos a llegar hasta los hijos para que vean que no es nada más no está bien, pero vamos a llegar ahí. Amén. Cristo vive. Mire, en el 8 dice, en el 7, y no por ser descendientes de Abraham somos todos hijos, sino Isaac, ¿sabe por qué, hermano? Porque uno era de la carne, ¿se acuerda que Ismael era de la carne? Hermano, Dios nunca va a escoger algo de la carne, jamás. No lo malinterprete. Cuando hablo de la carne, estoy hablando que Dios no va a respaldar lo que tú estás edificando en la carne. No lo va a respaldar. Si tú lo haces en la carne, no lo va a respaldar. Pero si lo haces bajo la promesa, bajo la fe, bajo los principios de la palabra de Dios, Dios va a obrar. Porque Isaac era el hijo de la promesa. Y en Isaac representa simbólicamente a Cristo Jesús, que murió cuando Abraham lo llevó al monte Moriah. Allá lo sacrificó Abraham a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que lo sacrificara en holocausto, por ofrenda, por sus pecados. Entonces, esto quiere decir, hermano, que Isaac, una persona que está caminando en Dios, debe de saber, él vive por la fe, por la promesa, por lo que Dios ha dicho. Si él siembra en la carne, que le dijo Dios, córreme a ese, porque él no va a heredar mi promesa. Es por esa razón, hermano, te voy a hablar claro. Por esa razón es que Dios no te bendice como debería de bendecirte. Porque muchas de las veces Dios quiere bendecirte a ti. Y pasa lo mismo con Esaú y Jacob. Dios te dio la bendición a ti. Pero viene otro y te suplanta porque tú, y empieza Dios a bendecir a él porque tú no quisiste la bendición. Amén. ¿Ve? Si no es cierto, vemos a veces, no te podemos ver lo que viene el otro y te suplanta porque tú no quieres la bendición. A veces no has pesado una bendición servirle a Dios. Amén. Lo que estamos haciendo. Ay, muy pesado, hermano. Ay, pero ¿por qué? No me entiendes, hermano. Sí te entiendo, pero necesitas crecer. Amén. Si no creces, te vas a quedar chaparro y enano. Y Dios no puede bendecir a los enanos. Aleluya. No porque yo sea alto, no. Dios bendice a la gente que bendice a la gente que se planta en la palabra, que da su vida por él, que dice, sabe, aquí estoy, tú me elegiste a mí, Señor. ¿Qué decía Moisés? No, que soy tartamudo, unos salmotes que se aventaba después. ¿Qué tartamudo iba a ser Moisés? No era nada de tartamudo, unos salmotes, después más adelante lee la Biblia. Ese era un pretexto que tenía. Con muchos de los que nosotros a veces hacemos un montón de pretextos. No, que fulano que me dijo y se fue, que ahí voy tras de él, y que Dios te quiere bendecir a ti, Dios quiere darte a ti la palabra, Dios quiere que seas responsable, Dios quiere que tú te levantes en el propósito de Dios para que la palabra de Dios, ¿qué? Falle. No va a fallar, el que va a fallar eres tú. Para que sea eficaz. Para que sea eficaz, para que la palabra de Dios more en ti y la palabra de Dios haga un efecto espiritual y traigas una bendición y traigas vidas al Evangelio. Amén. Gloria a Dios.
Para eso Dios lo quiere hacer. No crees que lo hizo nada más porque te voy a escoger. Escogí Israel, de ahí viene la palabra. Pero mira, gracias a su misericordia, si no hubiera sido porque se atribuyó un hombre y Dios lo salvó a un hombre que no era elegido. No era elegido. Pero Dios lo eligió a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Mira dónde estamos nosotros. Amén. No le ha hecho nomás, le atribuye la gloria a Pablo. La gloria es de Dios. Pero él le entregó suyo. Y cuando entregó suyo los 3 días empezó a proclamar el testimonio de él. Nosotros ni siquiera queremos decirle, Señor Cristo viene pronto. No queremos decirle nada a nadie. Le hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de Dios porque, una, no conocemos la palabra, no tenemos la palabra. ¿Cómo le vamos a hablar de Dios? Amén. Gloria a Cristo. Veo que debe haber más gente, ¿vale? Sí. Pero ¿por qué Dios la eligió aquí? Porque está en la presencia de Dios, que tú tienes que oír. 5 puntos. No solo los biológicos, sino los que creen y confían en Dios son ejemplos porque, es decir, hermano, mire, los israelitas decían, no, es que somos hijos de Abraham, somos sus hijos, somos descendientes de Abraham. ¿Y eso qué? ¿A poco porque ellos son descendientes iban a ser salvos? No es cierto. ¿Por qué los rechazaron entonces? Porque participaron para crucificar a Jesús. Ahí te va. No porque tú seas cristiano, hermano, tu hijo o tu hija va a ser cristiano. Ponte listo, agarra esto porque esto es bueno. Recuerda, la elección, ellos tienen que hacer tienen que creer, no su decisión, pero tienen que creer en Jesús. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Y ellos van a escuchar la palabra de Dios. Cuando ellos te crean, se van a entregar. Puede pasar. Piensa bien, hay niños de 5 años que se entregan al Evangelio. 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30 años llega. ¿A los cuántos años te convertiste tú? ¿Ves? ¿Sabes por qué? Pero pregunto, ¿la palabra falló? No. ¿Quién? Entonces, ¿qué? ¿Verdad que tardó? Entonces debes darte cuenta de algo. Dios, a veces, Dios llama a la gente y puede tardar tiempo. Nosotros no podemos decir, esta persona está con Dios. Ahorita vamos a llegar a la predestinación que está aquí, en unos versículos. Una predestinación que está equivocada, basada en un contexto fuera del contexto, donde Dios quiere que tú sepas que Dios, en su omnisciencia, en su presciencia que habla Pedro, eso tienes que entender, el designio de Dios, que Dios escogió antes, mucho antes, hermano. Entonces tú no puedes saber y adjudicar lo que no, Dios no ha hecho. Hoy en día ha hecho hasta una doctrina de la predestinación. Y Dios, hermano, no es como lo pintan, y lo vamos a ver con Faraón. Que sí, ¿qué hizo Sara cuando le dijo que iba a dar a luz un hijo? ¿Qué hizo Sara? No hizo nada, nada más creyó. ¿Te acuerdas de Hannah? Dios fue a orar, ve al templo. ¿Cuánto tiempo quién sabe? Lloró, dice hasta el hilo. Dice, cálmate, tú estás borracha. Le decía, difiere tu borrachera, estás bien borracha, ¿verdad? Y Dios, y después, pero ya Dios la había escuchado. Y en su tiempo le dio un hijo y se llamó el profeta Samuel. ¿Tenía propósito o no? Amén. Dios había escogido a quien, pero fíjate lo que pasa. Que ella se lo da al Señor y después el Señor, ¿qué hace? Lo levanta como un profeta. Pero ya estaba en el designio de Dios levantar al profeta Samuel para que amonestara a David y a tantos que hasta tenía temor cuando llegaba a la ciudad. Cuando llegara tenían temor, porque era Dios hablando en Samuel. Que así fuera en nosotros, hermano. Y llegar a revelarnos nuestros pecados. Que así fuera. Que no tuvieran temor porque te tengan temor de que Te va a matar. de que van a decir algo y tú vas a andar chismoso o de chismosa. No, que tengan temor porque la presencia de Dios está en ti y lo que tú le vas a decir es verdad. Gloria a Cristo. Amén. Amén. No, Gloria a Dios. Si no es así, páselo. Dando gloria a Dios el bebé. El conocimiento, Dios, vamos a los versículos, hermano, voy a abrir el 14 y voy a llegar al 18, pero antes dice que, desde antes dice el 11 dice, pues no había aún nacido ni había hecho un bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que le llama. Ve que siempre Dios está recalcando que no es por las obras, sino por la fe, pero también está diciendo, pero aún no había nacido, ni había hecho ni aún ni mal para el propósito de Dios conforme a la elección que permaneciese. Aquí aparece la palabra elección y aquí hay algo importante.
Se supone que Esaú era el primogénito, ¿no? Se supone que él era el primogénito. Dice que el primer varón de la familia que abría la matriz iba a ser primogénito. Tiene que ser circuncidado conforme al rito de la ley. Y Esaú era un cazador y andaba cazando. La pregunta es esta. ¿Dios se equivocó en la palabra de Dios? ¿Por qué Dios escogió a Jacob? Porque Esaú menospreció la bendición. Exactamente. ¿Por qué él menospreció y no quiso qué? La bendición de Dios. Ahora, la pregunta es, Dios ya sabía, como dice, pero si yo ya sé, ¿por qué no hace aquello? Tranquilo. Él es soberano y Él sabe cómo funciona todo. Él tiene control, decía, sobre todas las cosas. Dios, hermano, sabía quién era Esaú. Y Él sabía que Esaú no iba ¿qué? A apreciar la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura era esto. Que él iba a recibir doble la herencia de la familia cuando el padre se muriera. Aunque también tenía derecho de que se la dieran antes, que ya la pedía, se la tenían que dar, como lo que pasó con el hijo pródigo. Él pidió su herencia, se la dio el padre y él se fue y fue a mandar suyo. Después volvió arrepentido porque ni las agarrobas de los cuches se le querían dar a él. Entonces, esa era la forma en Israel. Fíjate bien, tú tienes la bendición de llegar a Cristo, ¿eh? Y tienes todavía más bendición, fíjate bien, de pedirle a Dios y darte no solamente otra cosa más, de darte muchas cosas conforme a su voluntad. Recuérdalo. Ahora, Dios, hermano, sabía que Jacob, a pesar de sus errores, ¿cuántos problemas tuvo Jacob? Un montón de hijos que tuvo ahí, hizo un desbarajuste. Bueno, lo engañaron porque era bien engañoso, ¿verdad? Pero mira que Dios conocía el corazón de Jacob y Dios lo cambió. Él era un usurpador, eso significa Jacob, usurpador, suplantador, era un ventajoso, era un mentiroso, era alguien tremendo. Pero él conocía el corazón de ese hombre. ¿Ve? Conocía que Jacob creía en Dios y era un hombre. Él sabía el Señor en su presencia ya, en su omnisciencia, que Jacob se iba a entregar a él. Él ya sabe, hermano, lo que va a pasar contigo mañana pasado. Él sabe si tú has creído realmente. Él lo sabe. Él no crea que le vamos a dar, como dicen por allá, tole con el dedo a Dios. Dios sabe si tú has creído. Cuando no has creído, por eso pasan muchos problemas. Dice, ay, es que, a ver, iba a la iglesia años. Conocemos a un hombre que iba 3 años a la iglesia, jamás se repite, ni jamás fue salvo. Le pregunto, hay gente que ha caminado, de repente dice que en el evangelio, pero nunca fue salvo. Y le dicen, pero si era salvo. No era salvo, porque si era, ya Dios sabía que él iba a negar. Pero también sabía de Pedro que lo iba a negar, pero también sabía Jesús que Pedro iba a reconocer y que iba a volver al camino. El mayor servirá al menor. Dice, Jacob amé y amas a Esaú aborrecí. Hermano, es la elección. Yo sabía que Jacob iba a amar a Dios y Esaú no lo iba a amar. Esa fue la realidad. Los dos eran de Israel, eran judíos, eran hermanos. Por eso nosotros vemos eso y nosotros lo podemos ver en muchas personas. La Biblia dice que, dice en Romanos 8:28, ¿qué dice ese versículo? ¿Se acuerdan? Y sabemos, ¿qué dice? Que los que aman a Dios, fíjate, los que aman a Dios, dice ahí primero, nada más hay unos parangos. Los que aman a Dios. Las cosas, todas las cosas que le dieron sucedido a Jacob fueron para bien. Todas las cosas. Todo lo perdió, todo lo educó. ¿Verdad que sí? Todo lo trajo a los pies de él mismo, porque él sabía que Jacob en su momento iba a reconocer e iba a parar de ser lo que él era, y le puso un nombre, le puso Israel, que el que lucha con Dios. Cuando dice Cristo, o sea, está de mi lado, pues ahora él está honrando a Dios después, cuando su hermano lo está persiguiendo, y él amó a quién? A Jacob, porque es Jacob lo empezó a amar. No a todos ama a Dios. ¿Ven? Que no todos. A ver, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que no se crea más tenga vida eterna. Para que todo aquel que le cree. A ver, la salvación es para todos, hermano. Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Pero no todos van a recibir, ¿qué? La salvación. No todos.
No todos van a apreciar la salvación que Dios les está regalando, que ellos la elijan, se la está dando gratuita para que ellos la elijan, pero es ellos que la van a escoger, no nosotros por ellos, porque tú hiciste una elección y Él te llamó. Yo sé que Dios me llamó a mí, tengo la seguridad que me ha hablado a mí, que me habló y me trajo a Cristo. Tengo la certeza 100%. Cuando me preguntan, Cristo me salvó, Cristo perdonó mi pecado. Cristo es la razón por la que retiro yo. Yo voy con Cristo el día que muera. Yo estoy seguro. Pablo decía eso, que ni lo muerte, ni lo bajo, ni lo alto, ni principado y potestad me separan del amor de Cristo. Porque él estaba seguro de lo que la salvación había hecho, lo que Dios había prometido, que si alguien cree en Cristo, él sería salvo por la fe. Cuando está seguro le preguntan, oye, ¿tú eres salvo? ¿Tú eres qué? ¿Qué? No, pues soy pues voy a veces a la iglesia y se empieza a ir, no, pues sí, no, me da pena. Y se justifica. ¿Y qué es cristiano, hermano? Donde quiera que se para, él dice la verdad. ¿Qué dice Pablo? No miento, mi conciencia me da testimonio que soy un hijo de Dios. Pero cuando la conciencia está mal y te pregunta, ¿eres cristiano? Pues, sí, hermano, bueno, sí voy, yo los acompaño, porque pues tú sabes. Me van a decir que no voy. Hermanos, vamos a ir a un versículo, hermano. Vaya a Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, hablando de la elección. Y aquí va a aparecer una palabra que quiero que usted entienda, que es muy importante. Cuando le dice, ¿y por qué Dios no hace nada con el mundo? Mire todo lo que se murió fulano, que pasó aquello, que por qué los niños en África están muertos de hambre. Aquí está un versículo importante. ¿En dónde? Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 5, 6. ¿Por qué le digo que ya Dios sabe las cosas, hermano? Porque Él es Dios y es soberano. ¿Qué es omnisciencia? Él ¿sabe qué significa la palabra omnisciencia? O la palabra lo que es presciencia significa el conocimiento previo, anticipado de las cosas, hermano, de todas las cosas. O sea, ya sabía todas las cosas antes de que pasen. Él ya sabe quién es quién lo va a honrar y quién lo va a deshonrar y quién se va a endurecer. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, dice, esa es la palabra, elegidos, o sea, Dios los eligió a ustedes, dice, según la presencia de Dios. ¿Para qué? Para santificarlos. O sea, ¿qué santificarlos? Para que se limpien dice, del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz sean multiplicadas. La palabra presencia, hermano, es la palabra que aparece en la elección, capítulo 9. Eso es lo que está diciendo. Yo escogí a Israel de las promesas. Yo elegí a Él para darle la ley. Él lo escogió, Él es soberano. Él está sobre cualquier nación, sobre cualquier pensamiento humano. Tú y yo pues, tenemos ciertas elecciones, pero aquí está diciendo Dios que Él son elegidos. Y le dice Pablo a los expatriados a Israel, a muchos de ellos que han sido expatriados de Israel, dice, ¿sabes qué? Dios los escogió antes de que tú nacieras. Antes de que naciera Luis Daniel, ya Dios sabe lo que va a hacer con él. Amén. Antes de que nazca la niña de él, quien nazca, el niño, quien sea, Dios tiene un propósito ya. Amén. Ya Dios tiene en su mente lo que Él va a hacer. Aleluya. ¿Ve? Es lo que sabía pasar con Jacob. Él sabe, hermano. Él sabe mejor. Hay veces que no entendemos las cosas, no entiende las cosas. Hay que saber nada más que Él es soberano. La palabra que hay tres palabras. Una, Él es Dios. Dos, soberano sobre todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él las conoce todas. Por eso es que canta un canto: mi futuro está en tus manos. Hay un canto así. Porque Él ya sabe. Él ya sabía, hermano. Y Él sabe. A veces Dios revela su omnisciencia en nosotros. Omnipresente, se mueve entre aquí. Él ya a veces me deja ver cosas en su soberanía, lógico, no yo. Él a veces me deja ver cosas, yo las estoy viendo. Yo no estoy viendo lo que estoy viendo. Yo estoy viendo lo que Él ya me dijo. Es lo que pasaba con Abraham.
Él se mantenió, o Moisés se mantenió viendo al invisible. Él podía ver, ¿por qué? Porque la omnisciencia de Dios, en su gracia, en su misericordia, se revela a los corazones para darle a saber a la persona lo que Él va a hacer en su momento determinado más adelante. Tú no sabes los planes que Dios tiene. Los planes de Dios son grandes, hermanos. Amén. Pero uno de los propósitos que decía, yo lo pedí, dice, Dios y Padre en santificación del Espíritu. O sea, lo que Dios quiere, dice, ¿sabes qué? Yo lo cogió para que ustedes fueran limpios, apartados de pecado. Por eso te cogió Dios. Estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo, hermano. Amén. Cuando alguien hace algo que no debe de hacer es porque no está santificando. Que la santificación es un proceso, es donde Dios trata con tu carácter, con tu personalidad. Y a veces, muchas de las veces Dios te está hablando para que tú cambies y tú lo cambias. Porque Dios ya sabe que tu corazón se endureció. Y Dios no va a violar tu voluntad, ¿eh? Déjame decirte. Mire, por eso es que dicen a veces, nosotros no venimos aquí, pero no venimos porque Él viene nuestra voluntad. Nosotros venimos aquí porque Dios ha hecho una obra. Y tenemos una responsabilidad con Dios. Tenemos una visión que es agradar a Dios, vivir en el Evangelio, obedecer a Dios y anunciar el Evangelio de Dios. Amén. No es que a mí me force, Dios no hace eso, así que no puede contender con el hombre, no puede contender, no puede pelear contigo, no puede violar tu voluntad, ve que no viola a la gente de la voluntad. Si Él lo hiciera, ya estuvieran llenas las iglesias. Si Él dijera, ¿sabes qué? No vas a venir, te voy a apretar las tuercas y a ver cómo le haces. Aunque a veces Dios pone unos medios tremendos y aprieta las tuercas en ciertas maneras a la gente para que esa persona venga a Él y abra los ojos. ¿Sabe por qué pasan los problemas? Amén. Pasan los problemas y su hijo le está viendo el evangelio a esa persona. El diablo se metió y no sé qué tal. Dios ya sabía que iba a pasar eso. Él ya sabía que iba a pasar con esa persona que tú le estabas hablando. El diablo siempre trata de truncar el propósito de Dios. Pero también Dios sabe que esa vida, sabe que nunca se va a entregar a Dios. Él lo sabe. El diablo es bien sagaz, mete su cola. Pero antes de que meta su cola, Dios ya sabe las cosas. Porque Él conoce el corazón de los hombres. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Seguimos leyendo el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, hermano. Imagínese usted, cuando alguien cree en la palabra de Dios, está guardado mediante la fe, mediante Cristo Jesús, hermano. Nadie, hermano, cuando alguien no obedece, llega a la iglesia y no camina el evangelio, no hace, no sirve a Dios, no le sirve a Dios, lo único que pierde es su galardón, no su salvación. Es algo, es verdad, pero no va a haber galardón para él. ¿Qué tú quieres? ¿Galardón completo o no? Dice la Biblia que nadie puede, ¿qué? Agradar al Padre. Dice que para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos, que soy guiado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, hermano. Está preparada para ser manifestada en tiempo postero, el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Y es que está hablando porque ellos estaban expatriados y estaban en la cárcel y estaban siendo perseguidos muchos de ellos. Usted quiere, hermano, a veces vamos a sufrir en el evangelio porque Dios nos escogió, y como Dios nos escogió, vamos a sufrir un poco. Esto estaba pasando con ellos. A la gente no le gusta sufrir por la causa del evangelio. Sufren por otras cosas, por cosas de la carne, sufrimos por nuestras distintas formas de pensar, o porque no entendemos el evangelio y por no tomamos nuestra posición como hombre, como mujer, como pareja, como patrimonio. Sufrimos de muchas índoles, pero Dios en su grande misericordia dice aquí que vamos a ser afligidos por un poco de tiempo. ¿Verdad? Yo no quisiera sufrir, pero a veces tenemos que sufrir ciertas cosas que